Imagina esto: el día se desvanece lentamente, arrastrando contigo cada ápice de energía. Has luchado, has dado lo mejor de ti, y ahora, al fin, te desplomas en el abrazo suave de tu cama. Tus ojos se cierran, pero tu alma, esa parte tuya que nunca descansa del todo, siente un impulso, una necesidad imperiosa de hablar con Dios. Quizás solo logras murmurar unas pocas palabras, apenas un suspiro que se escapa de tus labios cansados. Es un momento íntimo, sagrado, solo tú y el Creador. Pero justo después de ese instante de conexión, una sombra de culpa se asoma, un susurro inquietante que te hace dudar: ¿será que Dios realmente me escucha si no estoy de rodillas? ¿Será que orar acostado es una falta de respeto, una señal de pereza espiritual, o, por el contrario, la expresión más pura y sincera de mi fe? Esta pregunta, amigo o amiga, no es trivial, es un dilema que ha resonado en el corazón de creyentes por generaciones, un enigma que hoy desvelaremos juntos. No buscaremos una respuesta cerrada, sino la verdad que la Biblia, la tradición y la honestidad de tu propio corazón nos revelan sobre la verdadera oración. Desde que tenemos uso de razón, a muchos nos enseñaron que la oración era un ritual casi coreográfico: arrodillarse, juntar las manos, inclinar la cabeza. Como si Dios necesitara de una puesta en escena impecable para oír el clamor de nuestra alma. Pero, ¿qué ocurre cuando el cuerpo se rinde, cuando tus párpados pesan más que el juicio más severo? Es en ese preciso momento, entre el agotamiento y la serena quietud de la noche, cuando surge el deseo irrefrenable de simplemente hablarle a Dios desde donde estás. Y la pregunta vuelve a golpear: ¿importa realmente la postura, o lo que verdaderamente conmueve el cielo es la sinceridad de un corazón que clama, incluso cuando el cuerpo ya no puede más? La respuesta no es un simple sí o un no, es mucho más profunda. A lo largo de la historia, la postura en la oración ha tenido un valor, sí, pero no por sí misma, sino por lo que simboliza. La Biblia está repleta de ejemplos: hombres y mujeres que se arrodillaron en reverencia, que se postraron rostro en tierra en total entrega, que levantaron las manos al cielo en súplica. El mismo Jesús, en la profunda angustia del huerto de Getsemaní, oró de rodillas, como nos relata Lucas 22:41, y con su cuerpo expresó la inmensidad de su súplica. Pero, ¿sabes qué? Incluso en ese ejemplo perfecto, lo que vemos no es una regla inquebrantable, sino un corazón que se rinde, un cuerpo que acompaña el clamor de un espíritu que anhela la voluntad del Padre. Porque la oración genuina, la que realmente traspasa los cielos, no se limita a la forma, nace de una fe auténtica. La Biblia nos susurra una verdad aún más reconfortante: más allá de cualquier postura, lo que importa es la disposición de tu interior. Piensa en el rey David, un hombre perseguido, exhausto, que encontró su altar en medio del desierto, acostado en su cama. En el Salmo 63:6, él mismo confiesa: cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medito en ti en las vigilias de la noche. David no tenía un templo majestuoso, ni coros celestiales, ni el perfume sagrado del incienso. Solo tenía el silencio profundo de la noche y un corazón sediento de Dios. Esa imagen de David es increíblemente poderosa, ¿verdad? Nos enseña que tu cama, ese lugar de descanso y vulnerabilidad, puede transformarse en un altar invisible, el santuario más íntimo donde tu alma se encuentra cara a cara con su Creador. Imagínalo. Un altar invisible, un espacio sin reglas ni protocolos, solo tú y Dios. A veces nos obsesionamos pensando que para orar bien necesitamos la música perfecta, una vela encendida, el rincón más sagrado de la casa. Pero la verdad es que Dios no necesita escenarios ni espectáculos para escucharte. Él anhela un corazón que lo busque con honestidad, incluso si estás acostado y sin fuerzas para levantarte. Y no eres el único que ha sentido esta lucha. El célebre escritor C.S. Lewis, una de las mentes cristianas más influyentes, compartió en sus cartas sobre la oración que muchas veces oraba acostado en su cama, y se sentía abrumado por la culpa al no estar de rodillas. Pero con una sinceridad admirable, también confesó algo revelador: cuando se forzaba a arrodillarse, su mente divagaba, se perdía en pensamientos mundanos, y se sentía lejos de Dios. Lewis comprendió una verdad liberadora: la postura por sí misma no garantiza la conexión. Puedes tener las rodillas dobladas pero el corazón a kilómetros de distancia, o puedes estar acostado en silencio y sentirte más cerca de Dios que nunca antes. Esa confesión de Lewis es un bálsamo para nuestras conciencias, ¿no te parece? Nos recuerda que la oración es un acto del alma, no una intrincada postura de yoga espiritual. No es una performance perfecta, ni una obra de teatro donde cada gesto debe ser medido y pulido. La oración es un diálogo real, vivo, a veces torpe, a veces lleno de pausas, y otras veces, simplemente sin palabras. Piensa en un niño pequeño que, a mitad de la noche, se acerca al cuarto de su papá, con los ojos entreabiertos y las palabras confusas. ¿Acaso el padre espera frases elaboradas? No. Solo necesita saber que su hijo está ahí,
buscando su abrazo. Asimismo nos mira Dios cuando, desde el cansancio y la confusión, solo logramos balbucear un simple y honesto, Señor, te necesito. Y para Él, créeme, eso es más que suficiente. La historia de David orando desde su cama no es la única que ilumina esta verdad. El profeta Daniel, aunque tenía la costumbre de arrodillarse, nos enseñó que lo esencial no era su postura, sino su inquebrantable fidelidad. En Daniel 6:10, lo vemos orando 3 veces al día, incluso enfrentando el peligro inminente. Su cuerpo se inclinaba, sí, pero lo que verdaderamente conmovía el cielo era su espíritu firme e indomable. De la misma manera, el apóstol Pablo en la prisión o Juan en la isla de Patmos, oraron en circunstancias donde sus cuerpos estaban completamente limitados, pero sus espíritus seguían vibrando con vida. Sus oraciones no eran menos poderosas por no estar de rodillas, eran aún más intensas porque nacían de la necesidad más profunda, del lugar donde la humanidad más se asemeja a la divinidad, en la vulnerabilidad. A veces, la sociedad o incluso nuestra propia culpa nos hace creer que orar acostados es un signo de debilidad, de pereza espiritual. Pero la verdad es que existen momentos en los que el cuerpo está tan agotado, tan abatido, que lo único que puede hacer es recostarse y susurrar el nombre de Dios. Y ese susurro, aunque no tenga la fuerza de un grito, aunque no posea la solemnidad de un templo grandioso, puede ser la oración más honesta y poderosa que jamás hayas pronunciado. Porque Dios no mide la fuerza de tu voz, ni la rigidez de tu postura, Él mide la entrega incondicional de tu corazón. Recuerda que la Biblia está colmada de historias donde Dios escucha oraciones desde lugares insólitos y posturas inesperadas. Ana, la madre de Samuel, oró con tal suavidad que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria, como relata un Samuel 1:13. Esto nos revela que la oración verdadera no siempre es ruidosa ni formal. A veces, es apenas un murmullo, apenas un pensamiento que asciende como incienso al cielo, y aún así, Dios lo escucha. ¿Te das cuenta de la belleza de esto? Él no necesita palabras perfectas, Él necesita corazones sinceros. Quizás hoy te sientes así, sin fuerzas para arrodillarte, con el alma agotada y las palabras enredadas. Tal vez piensas que tus oraciones no tienen valor porque no suenan espirituales o no siguen un protocolo sagrado. Pero déjame decirte algo que puede cambiar tu perspectiva. La oración no depende de un manual sagrado, depende de cuánto de ti mismo estás dispuesto a entregarle a Dios, incluso desde tu mayor debilidad. Esa es la fe sincera, la que no necesita escenario ni aplausos, ni la postura correcta. Solo necesita un corazón dispuesto a decir, aquí estoy, Señor, aunque esté acostado, aunque esté roto, pero estoy aquí para ti. La noche, con su manto de silencio y calma, es un espacio sagrado. Es un momento donde el cuerpo se rinde por completo, pero el alma, misteriosamente, se despierta. Cuando todo alrededor se apaga y lo único que queda es el ritmo de tu respiración y el murmullo de tu corazón, es ahí donde nace la oración más pura. David lo sabía muy bien, por eso buscaba a Dios en las vigilias de la noche, en esos extremos del día cuando todo se silencia. Quizás tú también has sentido que en esas horas oscuras la voz de Dios se oye con una claridad inusitada. No hay distracciones, no hay espectadores, solo tú, tu cama y un Dios que no se impresiona con rituales, sino con la sinceridad más cruda. Al llegar a ese punto de la noche, cuando ya no hay nada más que decirle al mundo y todo lo que importa brota de lo más profundo de tu corazón, es donde florece la oración más honesta de todas. Una oración que no busca aplausos, que no anhela reconocimiento, solo desea ser escuchada por el Padre que siempre está despierto, incluso cuando tú ya no puedes mantener los ojos abiertos. Y en ese susurro, en ese suspiro antes de entregarte al sueño, nace un diálogo eterno entre el Creador y tu alma que, aunque cansada, todavía confía. Sigue confiando, porque esa confianza, aunque se exprese acostado y en silencio, es más poderosa que 1000 palabras dichas de pie. Hay algo innegablemente sagrado en el simple acto de orar desde la cama. Es como si tu corazón se despojara de toda apariencia, de cualquier máscara, y sin la necesidad de un escenario ni de la postura correcta, se encontrara cara a cara con la ternura inmensa de Dios. Es ahí donde comprendemos que lo que realmente importa no es la postura de tus rodillas, sino la disposición de tu espíritu. Esa honestidad sin adornos, esa confesión silenciosa que a veces brota solo con un suspiro, tiene un eco que traspasa las paredes de tu habitación y llega directo al corazón del Padre. Porque cuando hablamos de oración, no estamos hablando de un trámite burocrático que exige perfección externa. Estamos hablando de una relación viva, de un diálogo íntimo que no depende de la fuerza de tus piernas ni de la solemnidad del ambiente, sino de la fe que brota incluso en tus momentos de mayor vulnerabilidad. El Salmo 4:4 nos regala una joya de sabiduría: meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Aquí, el salmista no está describiendo un ritual frío, sino una meditación profunda, una comunión que sucede en la quietud de la noche,
cuando todo se ha calmado y el corazón puede hablar sin distracciones. Orar acostado no es pecado, no es pereza, es el momento en que tu alma se sincera por completo y descansa en la presencia de aquel que todo lo ve y todo lo entiende. ¿Cuántas veces a lo largo de la historia de los creyentes los momentos más genuinos de oración no han surgido en templos majestuosos o en asambleas, sino en la soledad de una cama? Piensa en Pablo encadenado y solo, orando en la oscuridad de una celda, o en Juan, exiliado en la isla de Patmos, encontrando la noche el susurro de Dios. Esas oraciones no tenían la reverencia de una postura perfecta, pero sí poseían la fuerza arrolladora de un corazón que, aunque cansado, seguía latiendo con una fe inquebrantable. En esos momentos, la cama se transforma en el lugar donde el cuerpo se rinde, pero el espíritu se eleva majestuosamente. Un altar invisible donde no hay testigos ni protocolos, solo la voz interna que clama en silencio: Señor, aquí estoy. Y no creas que esto es algo que solo ocurrió en la antigüedad. Hoy mismo, en miles de habitaciones silenciosas alrededor del mundo, hay corazones que oran desde su cama. Algunos lo hacen con palabras apenas audibles, otros solo con pensamientos desordenados que, sin embargo, son entendidos por Dios como la oración más sincera y pura. Hay ancianos postrados, madres agotadas, trabajadores que regresan rendidos y encuentran en la oración acostada el último refugio de esperanza. ¿Cuántas veces nos ha pasado que, al borde del sueño, apenas logramos decir, Dios, ayúdame, y sentimos una paz tan profunda que sabemos, con absoluta certeza, que Él nos escuchó? Esa oración vale más que 1000 frases repetidas de memoria, porque no nace del protocolo, sino de la necesidad más real y apremiante. Vuelve a la confesión de C.S. Lewis, esa joya de sinceridad: a veces se arrodillaba, pero su mente estaba a kilómetros de distancia de Dios; otras veces, oraba acostado y sentía una conexión más real, más profunda que nunca. Esa confesión pulveriza la idea de que existe una única forma correcta de orar. Nos libera de la trampa asfixiante de la religiosidad y nos invita a un encuentro auténtico, genuino. Porque, como bien lo expresó Lewis, la oración no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. Y ese cambio transformador ocurre cuando nos presentamos tal como somos, cansados, confusos, sí, pero absolutamente genuinos. En esos momentos donde el cuerpo no coopera, donde las fuerzas parecen desvanecerse, Dios no ve un acto de pereza, Él ve un corazón que, a pesar del cansancio, todavía anhela profundamente su presencia, y eso, para Él, es adoración pura. Así que, por favor, no te culpes por no poder arrodillarte cuando tus piernas tiemblan o el dolor físico lo impide. No te sientas menos espiritual por orar acostado si en ese suspiro tu corazón está más despierto que nunca. Porque Dios, el Dios que ve lo más secreto de tu ser, no necesita la postura correcta, Él necesita un corazón abierto y dispuesto, aunque sea desde la debilidad más profunda. Hay un momento mágico en la noche, cuando todo el ruido del día se apaga y solo te quedas con tus pensamientos. Es en ese silencio profundo donde Dios habla con la mayor claridad. Donde la oración se convierte en un susurro sanador y en un puente invisible que une tu cama con el cielo mismo. Thomas Watson, un teólogo puritano, lo expresó con una sencillez profunda: la oración es el aliento del alma. Y ese aliento, querido amigo, no depende de estar de pie o de rodillas, depende de que tu alma siga respirando fe, incluso cuando tu cuerpo solo anhela descansar. Imagínate a un padre amoroso escuchando a su hijo balbucear en medio de la noche, medio dormido, pero confiando plenamente en que su papá está ahí para escucharlo. Así es Dios contigo. Él no espera que encuentres las palabras perfectas, ni que mantengas la postura más reverente. Él solo espera que vengas a Él tal como eres, cansado, confundido, pero siempre, siempre sincero. Y cuando lo haces, incluso desde tu cama, esa oración asciende como el incienso más puro, porque está llena de verdad y de una confianza inquebrantable. ¿Te das cuenta de lo increíblemente poderoso que es esto? Tu cama, ese lugar donde el mundo te ve vulnerable y sin fuerzas, puede ser el altar más sagrado de tu vida. No dejes que nadie te haga creer que necesitas un escenario especial para hablar con Dios. Tu cuarto, tu almohada, incluso ese suspiro que se escapa sin que te des cuenta, todo puede convertirse en un espacio santo si ahí decides encontrarte con Él. Porque la oración no es una cuestión de dónde estás físicamente, sino de dónde está tu corazón espiritualmente. No necesitas seguir una fórmula rígida para ser escuchado, necesitas ser auténtico. El Dios que escucha el susurro más débil es el mismo que sostiene el universo con su voz. Así que la próxima vez que te acuestes y sientas ese impulso irrefrenable de orar, no lo detengas por miedo o por vergüenza. No te preocupes si tus palabras no son perfectas o si te quedas dormido antes de terminar. Dios conoce la intención profunda detrás de cada pensamiento y ve el amor puro que hay en cada suspiro. Él no necesita la postura ideal, Él necesita la verdad desnuda de tu corazón. Esa es la oración más sincera y poderosa que puedes ofrecer.
Y en esa verdad, en esa entrega sin adornos, es donde encontrarás la paz que solo Él puede dar. Él responde a cada oración, no con la medida de tu postura, sino con la amplitud infinita de su corazón. Porque orar acostado en la quietud de la noche es, muchas veces, un acto de rendición mucho más profundo que cualquier ceremonia pública. Es la confesión más íntima de tu alma, un susurro que no necesita testigos porque está dirigido al oído atento de un padre que ama a sus hijos sin condiciones. Tal vez pienses que esos momentos de oración son demasiado simples para tener valor, que un susurro desde la cama no puede compararse con el fervor de un canto congregacional o con las palabras pulidas de una oración comunitaria. Pero déjame revelarte algo, para Dios, no existen oraciones pequeñas ni insignificantes. Cada pensamiento dirigido a Él, cada suspiro que brota de un corazón cansado, cada lágrima que se escapa sin aviso, todo eso es sagrado. Porque Dios no busca discursos elocuentes, Él busca la verdad cruda de un corazón que clama, te necesito. Y esa verdad, aunque brote acostado en la oscuridad, tiene un poder que el mundo no siempre ve, pero que el cielo celebra con gozo. La historia de la oración acostada nos enseña algo que trasciende la simple práctica religiosa y se adentra en el misterio de la relación más profunda con Dios. Nos dice que no importa cómo comience esa oración, con un pensamiento confuso, con un murmullo casi imperceptible o con un suspiro resignado. Lo que realmente importa es que empiece. Porque cuando le das espacio a la oración, incluso desde el borde de tu cama, estás invitando a Dios a entrar en lo más íntimo de tu vida. Y cuando Él entra, Él transforma ese espacio en algo mucho más que un lugar de descanso. Lo convierte en un santuario de fe, un refugio de consuelo y un taller donde tu corazón se moldea a la imagen de su amor infinito. Me gustaría que a partir de hoy, pienses en la oración no como un deber pesado, sino como un regalo invaluable. Porque orar acostado no es un acto de pereza, sino de pura dependencia. Es decirle a Dios, con la honestidad más profunda, aquí estoy, tal como soy, sin pretender ser más fuerte de lo que soy. Es abrirle la puerta de tu corazón en el momento en que tu cuerpo ya no tiene fuerzas, pero tu espíritu todavía susurra, te amo, Señor. Esa es la fe sincera que Dios honra y celebra. Y si alguna vez te has sentido culpable por orar así, quiero que sepas, con toda certeza, que no estás solo. Millones de creyentes han encontrado en la oración acostada un camino hacia la paz, una forma de decirle a Dios, confío en ti, incluso cuando no puedo levantarme. Cuando C.S. Lewis compartió su experiencia de orar acostado, confesó que en esos momentos descubrió algo más profundo que en las oraciones formales, la vulnerabilidad más real. Porque cuando el cuerpo está débil, el corazón ya no puede fingir. No hay gestos para impresionar, no hay palabras rebuscadas, solo queda la esencia pura de lo que eres ante el Creador. Y esa esencia, aunque frágil a nuestros ojos, es hermosa a los ojos de Dios. Porque Él no ve el cansancio como un obstáculo, sino como un poderoso recordatorio de que en nuestra debilidad, su poder se perfecciona. Piénsalo, la Biblia nos muestra que Dios escuchó a Jonás desde el vientre del pez, a Pablo desde la oscuridad de la prisión, a David desde la cama de un desierto. No había posiciones perfectas, solo corazones necesitados y anhelantes. ¿Por qué sería diferente contigo? No te dejes engañar por la idea de que solo cuando estás de rodillas o con las manos levantadas eres digno de ser escuchado. Dios ve más allá de la postura, Él ve la intención, ve la honestidad, ve el amor que, aunque cansado, no deja de buscarlo. Y en esa búsqueda, incluso cuando estás acostado, ocurre algo milagroso, tu cama se convierte en un lugar de encuentro divino. No hay aplausos, no hay luces, no hay rituales complejos, solo está el suave latido de tu corazón y la certeza inquebrantable de que Él está ahí, escuchando cada palabra, cada pensamiento, cada suspiro. Esa es la oración que Dios anhela, la que no necesita un guión porque ya está escrita en las fibras más profundas de tu ser. La noche es testigo silencioso de muchas cosas, de nuestros miedos más ocultos, de nuestras dudas persistentes, pero también de nuestra fe más pura e inquebrantable. Porque cuando todo se silencia y solo queda el suave ritmo de tu respiración y el eco de tus pensamientos, es ahí donde nace el espacio más íntimo de comunión con Dios. No importa si te quedas dormido en medio de esa oración, Dios no te juzga por eso. Él sabe que a veces el cuerpo se rinde antes que el alma, y en ese descanso involuntario, Él te sostiene con su ternura. Porque lo que a veces percibimos como debilidad, para Dios es un acto de pura ternura. Un hijo que, incluso agotado, todavía confía plenamente en su abrazo. Así que, por favor, no te castigues más por orar acostado. No permitas que la culpa robe la belleza y la profundidad de esos momentos íntimos con tu Padre. Transforma tu cama en un altar sagrado, tu silencio en una ofrenda preciosa, y tus pensamientos en una conversación que, aunque nadie más escuche, resuena con una fuerza inconmensurable en el corazón de Dios. Porque esa es la esencia de la fe sincera, no la postura perfecta,
sino la honestidad desnuda de un alma que, aún sin fuerzas, nunca deja de buscar a su Creador.